son argumentos, estos argumentos que tanto la semana pasada como estos que vamos a ver ahora, son argumentos que históricamente muchísimos creyentes han estado compartiendo con el paso de los siglos acerca de por qué Dios existe y también acerca de la existencia del universo, etcétera, etcétera, ¿no? Creado por Dios. La semana pasada siempre estuvimos viendo uno de esos argumentos, que es el argumento cosmológico, que no tiene nada que ver con un cosmos ni nada de eso. Vimos que el cosmos significa en griego mundo y lo que significa estudio. Por lo tanto, el argumento cosmológico lo que realmente está hablando es el significado del mundo, el estudio del mundo, el estudio del universo. Desde una perspectiva cristiana, el estudio del universo, como aparece en la Escritura y desde un punto de vista cristiano. Este argumento que vimos la semana pasada, el argumento cosmológico, se basa en la ley de la causa y el efecto, es decir, que para que todo lo que sucede tiene que haber una causa. Para que suceda algo tiene que haber una causa. Para que exista el universo tiene que haber una causa, es decir, tiene que haber un creador. Tiene que haber un creador. Si el mundo existe, no puede provenir de la nada, porque de la nada no ocurre nada, no sale nada. Entonces, para que ocurra, para que exista el mundo, tiene que haber alguien que lo pensó. Y no solamente tiene que haber alguien que lo pensó, sino también tiene que haber alguien que lo hizo. Por lo tanto, muy buena. Por lo tanto, alguien hizo que tuvo, que tiene en mente y tiene también poder, voluntad para poder hacer esto es lo que vimos la semana pasada de forma resumida, el argumento cosmológico. Hoy vamos a ver, mi idea es tener 2 o 3 argumentos en el día de hoy que podemos terminar, pero con el primero que quiero comentar en el día de hoy es el argumento ontológico. Yo entiendo que este tipo de palabras yo intento cambiar, intento darle que todos podamos entenderlo, pero es como se llama, este argumento es el argumento ontológico. ¿Por qué se llama así? Ontos es una palabra griega que significa ser. Por lo tanto, el argumento ontológico enseña la idea de un ser perfecto. Es decir, la idea de Dios. La idea de Dios. Es una idea, por lo tanto, universal. Cuando tú miras el mundo, hermano, y tú miras la historia del mundo desde los sumerios hasta los babilonios, pasando por los incas, por los indios de América del Norte, por los indios de América del Sur, por los indios de los hindúes, cerca de la India, los romanos, los griegos. Cuando tú vas y tú miras la historia del ser humano y la historia de las civilizaciones y de las sociedades, hay un denominador común, sea el tiempo que sea lo antiguo que sea, y sea si es en el polo norte o en el polo sur, un denominador común. Ese denominador común es que todas las civilizaciones y todas las sociedades humanas creen en un Dios, creen en un ser superior. Cada uno le pone su nombre, sus características, etc., ¿no? Pero todas las civilizaciones creen en un Dios. La idea de Dios es una idea universal. Este argumento, el argumento ontológico, del ser de alguien que es superior al ser humano, por lo tanto, lo que intenta demostrar es de dónde viene al ser humano la creencia de un ser superior. De dónde le viene al ser humano en todas las razas, en todos los momentos, en todas las edades, de dónde le viene al ser humano, que es un ser que es algo infinito, que no tiene capacidades más allá de las cualidades que tenemos para entender acerca de la creación. ¿Por qué desde una tribu perdida en Brasil hasta en un sitio civilizado, por qué el ser humano piensa en la existencia de un ser superior? ¿Cómo se origina eso? En la idea de un Dios perfecto, de un ser superior. Como he dicho, nosotros somos seres finitos, somos seres imperfectos. Es muy difícil, hermano, que de nosotros salga la idea de un ser superior. Sin embargo, la tenemos. Tenemos la idea de un ser superior. Y
eso es un motivo realmente para pensar por qué todas las civilizaciones, todas creen en un ser superior. ¿De dónde le viene a la gente esa intuición? ¿De dónde le viene a la gente en todo tipo de culturas y sociedades esa idea de un ser superior? El mismo Dios ha puesto al hombre. Muy bien. Puede ser porque somos creados a su imagen y en Eclesiastés dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Ya te has cargado el estudio, entonces. Pues efectivamente, este argumento, que es un argumento importante, viene de Dios, efectivamente. ¿Por qué alguien en África o en el Sáhara cree en un ser superior? Y tiene que ver también con lo que ha dicho Antonio. Es interesante porque un erudito escribe lo siguiente que voy a leer. Dice: los estudios llevados a cabo por los antropólogos muestran que el hombre es irremediablemente consciente de Dios. Si Dios no fuera real y no hubiese puesto en el hombre anhelo de conocerle, el hombre no hubiera tenido necesidad de buscarlo. Esto efectivamente viene del corazón, de la mente de Dios. Y lo que dice en Génesis, en el capítulo 1, Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27, que tiene que ver con lo que Antonio dijo. ¿Quién lo quiere leer? Génesis 1, 26 y 27. Entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿También el 27 de mí? Sí, sí. Creó Dios al hombre a su imagen y semejanza de Dios. Solo creó, varón y hembra lo creó. Muy bien. Fijaros que nos dice este texto que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué entendemos? Esto ha dado el hecho de que el hombre esté hecho a imagen y semejanza de Dios, esto ha dado para mucho, porque hay personas que piensan mil cosas, se puede pensar de esto. Para ti, ¿qué significa que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios? Te recuerdo que Dios no tiene cuerpo. ¿Qué significa que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios? Que la idea viene de Dios. ¿Qué? La idea viene de Dios. ¿Qué? La idea viene de Dios. La idea... De crear el hombre, pero de crear el hombre. Sí, pero el hombre lo ha creado Dios, efectivamente. Pero dice que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa para ti que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios? El alma. Muy bien. El alma. Muy bien, perfecto. Estamos hechos de semejanza de Dios porque Dios es un Dios en el sentido, el alma la ha hecho Él, el espíritu lo ha hecho Él. Bien, ¿qué significa el alma? Pues que también es una cosa importante para poder estudiar. Pero podemos coger, pensar que tiene que ver con el alma. Muy bien, Pepe. Somos, vamos a ver, la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El ser humano, alma, espíritu y cuerpo. Somos también trinos, al igual que Dios. Entonces tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu del hombre, la equiparación, el Espíritu del hombre, el alma como Dios Padre y Cristo como Dios con el cuerpo humano. Muy bien. Entonces tiene la Trinidad humana y la Trinidad divina. Muy bien. También puede ser que Dios creara el hombre porque tenemos que ver cosas para creer a alguien. Y como ya Jesús iba a tener cuerpo. Mira, ahí
esta Biblia que yo uso para estudio, que la tengo hace ya muchísimos años, en el comentario que pone esta Biblia sobre este texto, dice a nuestra imagen. Esta frase es difícil de determinar. En general, los comentadores coinciden en afirmar que el hombre recibe ciertas cualidades que le diferencian de los animales. Unos hacen coincidir esas cualidades en su poder para dominarlos, otros en su naturaleza espiritual, por lo cual puede conocer y hacer la voluntad de Dios y tomar decisiones morales, o también en el honor de ser el representante de Dios en la tierra. Cuando estamos hablando de que estamos hechos imagen y semejanza de Dios, Dios tiene voluntad. Nosotros también tenemos voluntad. Dios nos da la voluntad. Los animales no tienen voluntad. Los animales hacen voluntad a base de que se les va guiando, se les va enseñando. Nosotros, en este contexto de Génesis, Dios nos ha puesto a nosotros también, Dios es el gran, permitidme esta expresión, el gran dominador, es el que lo ha hecho todo. Pues él también ha delegado a nosotros el dominar el mundo. El hombre, como decía Abby, es el vicerrey de la creación, el vicepresidente, digamos, de la creación, el cogobernante de la creación. Dios ha creado el mundo, pero a nosotros nos ha dado también la capacidad de dominar el mundo. Y dominamos los animales, dominamos la naturaleza, dominamos todo. Eso los animales no lo pueden hacer, solamente lo hacen en la película. Pero el hombre domina el mundo y domina todo. Los animales no. Dios es inteligente. Dios es la suprema inteligencia. Dios nos ha dado también la inteligencia. Dios nos ha dado la voluntad, nos ha dado la inteligencia, nos ha dado la sabiduría. Es decir, todas esas cualidades que tenemos, los animales no lo tienen, los árboles no lo tienen, los seres vivos no lo tienen, la corteza terrestre no lo tiene, lo tenemos los seres humanos. Pero cuando estamos hablando de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios en el sentido moral, en el sentido espiritual, en el sentido de saber hacer, tomar decisiones, tener voluntad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que significa realmente estar hecho a imagen y semejanza de Dios, que es todo lo contrario a los animales. Todo lo contrario a los animales. Dios nos ha dado eso, nos ha dado la inteligencia, la intuición, el discernimiento, la sabiduría, la voluntad, el planificar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso proviene de Dios, porque Dios es todo eso y más. Por lo tanto, cuando estamos hablando de que por qué el hombre en todas las civilizaciones, en todas las sociedades, en todas las culturas, en una tribu de 20 personas y un pueblo que haya 1 millón, ¿por qué todo tiene esa idea de un ser superior? ¿Por qué el hombre piensa, se le da el nombre de lo que se le nombre, piensa en un ser superior? Por esto mismo, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y si a eso sumamos lo que dice el texto que ha proclamado Antonio, pues más lo podemos entender mejor. Mirad lo que dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, aunque él lo ha dicho ya de memoria. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Quien lo tenga, lo puede leer. Eclesiastés 3, 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Muy bien, que era como aquí Salomón, el buscador incansable, el que está buscando por todas partes cosas. Salomón dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y fíjate lo que dice el texto, que es el texto, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Al estar hecho a imagen y semejanza de Dios, Dios ha puesto también eternidad en el corazón, y no podemos, de alguna forma, no podemos pararnos, ni podemos, porque el hombre tiene la necesidad de la búsqueda de Dios, de una búsqueda espiritual, de la búsqueda de un ser superior. San Agustín escribió lo siguiente: nos creaste para ti y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse. Nos creaste para ti y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en ti. Por lo tanto, cuidado que cuando hablamos de este argumento, cuando hablamos con la gente, con un incrédulo, con quien sea, le decimos que la idea de un ser superior
está en todas partes, tampoco es un argumento, digamos, concluyente, porque la gente puede decir, bueno, pero no es lo mismo creer en una piedra que le pone un nombre, o hay civilizaciones que creen que su Dios es un árbol, o que su Dios es un pez, o que su Dios es un... Pero aquí no es cuestión de eso, aquí la cuestión es que el ser humano desde siempre aspira, cree en la forma en un ser superior. Y la cuestión es, eso no lo puede negar nadie. Más ateo no puede negar eso. Podrá negar la existencia de Dios, pero no podrá negar la necesidad del hombre de la búsqueda de Dios. Y le podamos llamar el nombre que le podamos llamar, desde los incas hasta... O sea, todas las culturas están en esa necesidad de búsqueda de Dios. Entonces, el argumento es ese. ¿Por qué el hombre tiene la necesidad? No se puede conformar, los caballos no tienen necesidad de una búsqueda espiritual, los jabalíes no tienen necesidad de una búsqueda espiritual, las vacas no tienen necesidades. ¿Por qué el ser humano sí? Porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y porque Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Entonces, habrá gente que dirá, no, eso no es un argumento conclusivo, evidentemente, pero es un argumento, igual que el de la semana pasada. Para que haya algo tiene que haber alguien que lo ha hecho. Pues de esta forma podemos decir la naturaleza del ser humano, aunque el ser humano no lo piense, es la búsqueda de Dios. Después podemos hablar de nombre, podemos hablar de lo que para uno el Dios es el sol, para otro Dios es la lluvia, pero esa cosa que tiene, lo tiene ahí. La búsqueda de Dios. Porque muchas personas dicen, algo tiene que ver. Porque no dice algo tiene que ver, tiene que ver todo esto. Sí, sí. Pero también hay un versículo que no sé dónde está, que dice que Dios le dio autoridad a la dirección de los animales. Sí. Sí, sí. Pero estaba pensando yo, como el Señor, todo esto es desde antes de empezar el mundo. Y el Padre y el Espíritu Santo nos creó con vista a la imagen de su Hijo. No, pero él no nos creó físicamente como no. Cuando se está hablando del hecho a imagen y semejanza de Dios, te está hablando de esto que estamos comentando, de la razón, del entendimiento, de la sabiduría, de la voluntad, etc. No tanto físicamente. Cuando Él nos hizo, Él lo hizo. Él no se fijó en nadie. Él lo hizo. Como hizo. ¿En quién se fijó Dios cuando hizo la tierra redonda? En nada. Porque no había. ¿En quién se fijó Dios cuando hizo las estrellas? En nada, porque no había ninguna estrella. Él lo diseñó todo y diseñó al ser humano. Diseñó al ser humano como somos nosotros. Igual que diseñó los peces, igual que diseñó los animales, las aves. Entonces, Dios que no se fijara, no es que tened en cuenta también, hermano, que en ningún texto de la Escritura se nos enseña que antes de la revelación de Dios, Cristo tuviese cuerpo. Ojo, lo que se nos enseña es que el cuerpo, aparte de las apariciones que aparecen en el Antiguo Testamento en forma de ángel, en forma de varón, la teofanía, la manifestación de Jesús, aparte de eso que encontramos en el Nuevo Testamento, es con Jesús cuando nace, que toma forma de cuerpo. Antes no. Pero tendría idea del hombre. Por supuesto. Dios hizo al hombre por la idea. Pero me refiero que no hay una idea de que ya ves a Jesús y como ves a Jesús refleja al hombre. No. En ese momento Jesús no. Pero el misterio es cómo somos cada uno, que no somos igual. Uno más barato, otro más que como otro más que ¿cómo lo hizo? ¿Cómo hizo para que sea cada uno? Pues sí. Porque creó un hombre profesor. Sí. La verdad es que el gran diseñador Dios te ha construido, pero no solamente a nosotros, tú ves todo el género humano, o sea, la naturaleza es
impresionante. No hay ningún copo de nieve que sea igual. Ningún copo de nieve que sea igual. O sea, lo que Dios ha hecho en la naturaleza, en el espacio, es increíble. Estoy hablando de nosotros, pero nos podemos mirar la arena del mar, nos podemos ver los mares, y tú dices que todo es diferente y todo es de la belleza, porque Dios es un Dios de belleza. Entonces, al ser un Dios de belleza, todo lo que ha construido es bello, incluido el ser humano. Es verdad que ahora mismo se calcula que puede haber, no sé si son 9.000 o 10.000 millones de habitantes. Pues cada uno diferente. Es curioso. Eso solamente lo hace Dios. Pero cuando estás hablando, digamos, lo moral, lo bueno, no tanto lo físico, que también Dios lo ha construido así. Cuando Dios lo ha construido, el otro día lo estábamos hablando. Uno, al contrario de lo que la opinión pública piensa y los periodistas se encargan de decir, muchísimos científicos creen en la existencia de Dios. Muchos premios Nobel de medicina, de ciencia, son creyentes, eso no lo cuentan, son creyentes y son premios Nobel. Y uno de los argumentos que muchos dan es precisamente el cuerpo humano. Y te dicen, ¿cómo se puede hacer un cuerpo humano tan perfecto? Con sus vísceras, con su corazón, con sus pulmones, con los ojos, la forma de andar, el cerebro, que da una cantidad de información tremenda, de energía. ¿Eso quién lo construye? ¿Quién lo hace? ¿Sabe de...? Sale del mono, sabe del Big Bang. Menos trabajo, creen cualquier cosa que en Dios. ¿Sí? Cualquier cosa creen. Entonces, cuando tú ves el cuerpo humano, tú dices, pero esto es fruto de una evolución, esto es fruto de una célula que sale del agua y tal, y tú dices, ahí no puede ser, esto tiene que estar alguien inteligente, lo ha hecho. Y es que esta cosa de pensar que los grandes sabios, los científicos, son ateos, es mentira. Evidentemente hay científicos que son ateos y otros que son agnósticos, pero también los hay que son creyentes, y muchos. Entonces, También serán ateos, pero verán la obra tan preciosa que es. Entonces, en este sentido, este argumento es un argumento en el que tú puedes hablar con una persona y por lo menos esa persona puede escuchar de dónde viene a la gente la necesidad de la búsqueda de un ser superior. Podrá no estar de acuerdo, pero lo que es evidente es que el ser humano busca a un ser superior. Entonces nos dice el ateísmo en realidad, ¿no? El ateísmo en sí, así por definición, en realidad nunca existe. Los ateos son creyentes. Son creyentes en su afirmación. Un ateo es creyente en lo que afirma, en lo que dice. Pero cuando se dice los cristianos creen en que los ateos también. O sea, porque los ateos creen en que el ser humano viene de la evolución o viene de una explosión cósmica. O sea, eso es fe. Lo que pasa es que ellos lo plantean de otra manera, pero en realidad la fe es lo mismo, exactamente igual. ¿Y que hasta los demonios creen? Hasta los demonios creen. Había un ateo, por ahí, un ateo dice, gracias a Dios que soy ateo. Sí. Eso es una frase que pasó en la historia. Sí. Así que fijaros, hermanos, que tenemos este argumento, que creo que es un argumento también de peso, el argumento ontológico, donde se nos habla de que en cualquier parte de la Tierra, los seres humanos, ayer, hoy y mañana, tienen la intuición, la idea de un ser superior. Y hemos visto que estamos hechos imagen y semejanza de Dios, por eso tenemos ese deseo y cómo Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Otro argumento que hay para cuando hablamos con la persona es el argumento moral. El argumento moral. Y el argumento moral se apoya en el hecho de que el hombre es capaz de tener un cierto sentido de lo bueno y lo malo, un cierto sentido de lo justo y de lo injusto, un cierto sentido de lo correcto y de lo incorrecto. ¿De dónde le viene al hombre la idea del bien y del mal?
¿De dónde le viene al hombre la idea de que hay algo bueno y de que hay algo malo? ¿De dónde le vienen a la gente preguntas como ¿está bien lo que voy a hacer? ¿Voy a hacer daño a esta persona? ¿Voy a molestar a alguien? Etcétera, etcétera. ¿De dónde viene esa idea? ¿De dónde viene a las personas el argumento moral? Que lo mismo que hemos visto que en todas las civilizaciones y culturas, y el estudio de la antropología nos lo enseña, que se busca a un ser superior. ¿De dónde le viene a la idea al hombre de un sentido del bien y del mal? Yo creo que Dios nos habla a través de la conciencia. Porque nosotros cuando a lo mejor estamos así reunidos y eso, pues a lo mejor nos distrae cualquier cosa o salimos, pero cuando estamos tranquilos, estamos en nuestra cama tranquilamente y eso, pues Dios nos ha dado una conciencia. Y a través de la conciencia el Señor nos habla. Y entonces, ¿qué hace entender? Que te hace saber qué es lo que es una y lo que es una. Y eso viene de... Bueno, hay gente, estoy hablando de los creyentes, de lo que Dios nos da una conciencia para distinguir lo bueno y lo malo. Muy bien, ¿alguien más? A raíz del pecado, dice en Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Esto fue antes de que pecara. El hombre tiene la capacidad de discernir entre el bien y el mal, ¿verdad? Todos sabemos que ha habido culturas que son, digamos, culturas crueles. Ha habido culturas que sacrificaban niños. Ha habido culturas que una vez al año sacrificaban a una virgen y le sacaban el corazón. Ha habido culturas que han... Pero en general, incluso en esa cultura, había también una cultura del bien y del mal. ¿De dónde viene ¿de dónde saca el hombre? Da igual la sociedad y la cultura, la civilización, esa idea del bien y del mal. O sea, alguien dijo una vez, vamos a poner, a nadie nos habla de Dios. Nacemos y nadie nos habla de Dios. Nadie nos habla nada del bien y del mal. Pero cuando nos damos cuenta, estamos ahí, en ese grupo, nadie nos enseña nada. Cuando nos damos cuenta, estamos ejerciendo el bien y el mal. Y nadie nos lo ha enseñado. ¿Eso por qué? ¿De dónde viene al hombre esa idea de esto es correcto y esto no es correcto? Te voy a hacer daño y no te voy a hacer daño. ¿De dónde viene eso? Por lo mismo que hemos dicho antes, ¿no? Por lo mismo que estamos hablando antes, de que somos creados de imagen y semejanza. A mí me llama la atención, hay muchas personas que no creen en Dios, son ateos, pero hacen muchas obras buenas. Médicos Sin Fronteras, UNICEF, y se van de voluntarios y no creen en Dios ni no lo hacen por el nombre de Dios ni nada, pero necesitan hacer obras buenas. Y eso es, somos un reflejo, que seamos creyentes o no seamos, somos un reflejo de Dios porque somos creados por Él. Entonces, como por ejemplo yo puedo reflejar a mi Padre, nosotros reflejamos a nuestro Padre. Y por eso la moral, la conciencia, la obra que hacemos buena, y yo creo que es por eso. Josefa. Que yo estaba tratando de que Dios nos puso un cerebro, ¿verdad? Y en ese cerebro hay esos sentimientos y esas cosas, y también el mal, el sentimiento de amar, porque el cerebro es que es que si el Señor no nos hubiera puesto en ese conocimiento del bien y el mal, no nos podríamos juzgar. Porque si no nos hubiera puesto.
de la conciencia, porque ya lo hemos mencionado cuando estábamos hablando de cómo Dios se revela. Y Dios se revela a través de la conciencia. Una de las cosas, Dios se revela a través de la naturaleza, Dios se revela a través de la conciencia, Dios se revela a través de sueños, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto, como vimos el último día, Dios se revela a través de la palabra, que es la revelación más fiable, la escritura, y Dios se revela también a través de Cristo, ¿no? Pero es verdad que la conciencia, esa cosita que Dios nos ha puesto, nos hace discernir entre el bien y el mal. Pero es incluso las personas más crueles saben distinguir entre el bien y el mal, que no significa que no sean crueles, pero saben discernir entre el bien y el mal. Mira lo que dice en Romanos capítulo 1, versículo 32. Romanos capítulo 1, versículo 32. ¿Quién lo tiene? 32. Sabe muy bien que Dios ha decretado la muerte contra quienes hacen esas cosas. Sin embargo, la sigue haciendo a saber con gusto que otro la haga. Muy bien, ¿tú qué versión tienes? Eso digo. Una que encontré en el En la versión que tenemos la mayoría de Reina Valera 60, dice: quienes habiendo entendido el juicio, fijaros lo que está diciendo, está hablando de la descripción de los seres humanos después de la caída. Y está hablando que somos murmuradores, detractores, perversos, avariciosos, y necios, etcétera, etcétera. Y está diciendo: quienes habiendo entendido, fijaros que dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, se le cayó el pañuelo, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es decir, aquí está hablando de que los hombres se complacen en las cosas malas, pero fijaros lo que dice, que han entendido el juicio de Dios. Es decir, que saben, que tienen claro lo que Dios tiene, que saben la diferencia entre el bien y el mal, lo han entendido. Lo que pasa es que el corazón está lleno de pecado y se decantan más más por lo malo que por lo bueno, pero entienden la diferencia entre lo bueno y lo malo. Los nazis, que quizás sea lo que más recordamos, aunque nosotros no lo hayamos vivido, los nazis sabían la diferencia entre lo bueno y lo malo, y sin embargo practicaban el mal y mataban a la gente. Cuando tú estás en una guerra, tú tienes ahí un enemigo que lo tienes al lado, si tú disparas, o en los tiempos de los romanos, en los tiempos que tiraban flechas, pero tú ahora tú tienes un enemigo a los ojos y queriendo, te pegas un tiro, lo tienes ahí, tú estás matando a un ser humano. Y al menos estás peleando como un soldado y vale, matas como un soldado. Pero a veces en la guerra no solamente matas como un soldado defendiendo lo que sea, sino que te conviertes en alguien cruel y matas haciendo daño y torturando y haciendo mal. ¿Cómo se origina eso? Y disfruta por la maldad. Y disfruta estando mal. Por la maldad que hay en él. Disfruta estando haciendo mal. Hay una escena, no sé si vosotros la acordáis, si la habéis visto en la lista de Schindler. La lista de Schindler es tremenda. La película está basada en un hecho real, como sabéis, de un empresario alemán que sacaba judíos de Alemania porque los nazis lo iban a matar, estaban en su empresa. Pues hay una escena en la que el capitán de esto que metían a la gente. Un campo de concentración. De un campo de concentración, está con su pistola, ahí están con su escopeta, hay un montón de gente en el campo de concentración, en el patio, andando con su escopeta y para divertirse, hacerse, ¡pum! Y lo matan. Simplemente por divertirse. Simplemente por divertirse. Pues, ¿cómo ayuda al ser humano a hacer eso? Porque el alma se endurece. Y también tiene que ver también con lo que ha dicho Chari antes con el pecado. A raíz del pecado, el ser humano entra en un terreno muy pantanoso. Es el terreno del mal. Y sabe hacer mal. También es verdad lo que dice Antonio. Hay una frase que dice: el ser humano es capaz de hacer lo mejor y lo peor. Lo mejor y lo peor. Yo creo en el ser humano, pero también entiendo que el ser humano es capaz de hacer lo peor. Y hay gente que son capaces de irse a un campo a ayudar a niños
y a lo mejor no encuentran una muerte ahí. Pero tienen esa cosa de ayudar a niños o a personas, a gente en una situación extrema, ¿no? Y después hay gente que se complacen en la maldad. Ahí, eso es. Pero la idea del bien, del mal, de tomar decisiones morales, porque estamos hablando de un argumento moral, de tomar decisiones morales. ¿Por qué tú pasas por un sitio, escuchas un ruidito, te acercas a un destino de basura, parece que es alguien que está llorando, un niño que está llorando, abres el contenedor de la basura y te encuentras un niño, te encuentras un bebé, y tú dices, y aquí se encuentran las dos caras de la moneda, porque una madre o un padre, normalmente una madre ha tenido al niño y lo echan en la... lo estamos continuamente, lo escuchamos. En los palacios pasó hace poco. Eso, continuamente lo escuchamos, se tira ahí, pero sin embargo pasa una mujer o un hombre, escucha un lloriqueo, abre la basura, el contenedor de la basura y lo coge. ¿Cuál es qué es lo primero que hace? Coger al bebé. O sea, encontramos, en una misma escena, encontramos una mujer, por los motivos que sea, que ha tirado a ese bebé y va a morir. Y encontramos a alguien que lleno de compasión coge a ese bebé y le salva la vida. Le salva la vida. El bien y el mal. El bien y el mal. Y el ser humano va a vivir en esa dicotomía entre el bien y el mal todo lo que de su vida. Hasta que el Señor venga. Y eso es una de las cosas que nos diferencia a los creyentes. Nosotros también tenemos esa lucha, decir que los creyentes no luchamos contra el mal, es mentira. Luchamos también contra el mal. Luchamos también contra el pecado. Luchamos también. Pero aparte de la moral, tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo. Con lo cual Cristo nos ayuda a tomar las decisiones correctas. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos la palabra de Dios. Entonces, nos ayuda. Pero eso es algo que está ahí también. Los seres humanos toman decisiones morales. Y el argumento moral se refiere a eso. ¿De dónde le viene a la persona el sentido del bien y del mal? Porque hay un Dios. Porque hay un Dios. A los animales no tienen ese sentimiento del bien y del mal. Los seres humanos sí lo tenemos. Porque tienen un instinto, los animales, las personas con los hijos y con muchas cosas cuando verlo. Yo a mí me gusta mucho ver los programas que hacen de animales, cuando nacen los animales chicos, los mismos los leones, los pajarillos, cómo cuidan de sus niños, cómo lo enseñan. Eso es un misterio que el Señor la ha puesto ahí para servir. Sí, el instinto. Y en los animales de compañía más todavía tienen el instinto de proteger a su amo y cuidar, poder en la casa y defender la casa. Hay un tercer argumento, con esto vamos a terminar. Un tercer argumento que se llama, tiene varios nombres, pero digamos el argumento del diseño. El argumento del diseño. Y según este argumento, el universo demuestra la existencia de una inteligencia creadora, de alguien que ha creado el mundo, es decir, de un diseñador. Por eso se llama el argumento del diseño. Hermanos, el universo es demasiado complejo, o sea, todo encaja. Aquellos que sabemos que la Tierra, si la Tierra está un poquito más cerca, aquí depende lo puedo explicar muy bien, si la Tierra está un poquito más cerca del Sol, no tendríamos vida, estaríamos chicharrados, o sea, no habría vida aquí. Si la Tierra está un poquito más alejada, se congelaría. O sea, no tenemos vida porque pasaríamos a la otra parte. Es decir, estamos en el lugar adecuado, a la distancia adecuada con el Sol. No estamos como en otros planetas que están alejados, que no hay vida. No se contempla la vida. Pero no nos achicharramos ni tampoco nos congelamos. Tenemos la Luna. ¿Por qué tenemos puesto la Luna? ¿Qué cosa es con la Luna? Pues la Luna hace su función. Y la alumbra la noche, es la linterna. Y no solamente la linterna, sino con los mares. Tiene su función la Luna, las estrellas. O sea, tú miras
el universo, la Vía Láctea, las galaxias, y todo está cronometrado. Los antiguos se guiaban mucho con la luz de Sí, sí. me acuerdo cuando yo estaba embarazada de mi mayor, mi tía me contaba la luna. Dice, tú vas para ahí para ti, que cumple la luna. Y no, a ver qué tiene que ver la luna. Entonces guiaban mucho con la luna. Cuando el nacimiento de la luna nueva, entonces se lo contaba. Las personas con problemas mentales se llamaban lunáticos por la influencia de la luna. Efectivamente, fijaros. Ustedes imaginaros, por eso se llama el argumento del diseño. Y se pone un ejemplo que es un ejemplo muy palpable. Imagínate que tú vas pasando por el bosque, por un parque. Estás pasando por el parque y te encuentras un reloj. Y tú coges el reloj. ¿De dónde viene el reloj? ¿De dónde viene el reloj? Alguien que lo ha perdido. Alguien que lo ha perdido. Evidentemente. O sea, tú puedes encontrar una piedra y dices, bueno, la piedra es de la erosión, que esto, que es cuando pasan los años, vale. Pero ¿y un reloj? Porque mi hermano mayor era relojero. Yo recuerdo a mi hermano a las 12 de la noche, cuando llegaba de la novia, y yo recuerdo que entraba y tenía con su texto que tenía y con cosas muy pequeñitas ahí arreglando relojes, ¿no? Después trabajaba en una joyería de relojería y hizo el curso y se ponía allí a arreglar relojes. Yo esa imagen lo tengo de mi hermano. Un reloj muy complejo, es muy complejo. Un reloj tiene una maquinaria pequeñita, tiene un pulso muy grande, tiene un montón de cosas. Alguien puede pasar por el parque y ve un reloj y dice, bueno, esto será producto de que había una ruedecilla aquí, que por aquí había una maquinaria, que por aquí había un cristal y se ha juntado. Eso solo crea, ¿no? Eso es imposible. Tú imagínate que tú compras una tela para hacerte un vestido y tienes que poner la tela encima de la mesa. Ahora coges una tijera y pones la tijera encima de la mesa. Coges tu la aguja y el hilo y todo eso para hacerlo y lo pones encima de la mesa. Y ahora tú te vas y pasa 1 millón de años, y 2 millones de años, y 3 millones de años. ¿Se hace el vestido? No. Como no vengan los ratoncitos. Como no vengan ni los ratoncitos, los ratoncitos que se lo comerán. No se hace el vestido, es imposible. La probabilidad de que se haga el vestido por lo motivo que sea, es imposible, no se puede hacer un vestido. La probabilidad de que un reloj se haga solo es imposible. Tiene que haber un relojero. Para hacer un reloj tiene que haber un relojero. Pues el argumento de que estamos hablando del diseño es para que haya este mundo tan bien construido, tan bien hecho, este universo como está, tiene que haber un diseñador. Porque no puede ser producto de ahora por aquí, ahora para allá, ahora pasan 1500 años y pasa esto, ahora, o sea, hay que tener más fe en eso que en un gran diseñador que ha construido todo en su momento, en su tiempo, con su razonamiento, el cuerpo más igual, etcétera, etcétera. Ese es el argumento del diseño. Y proveerlo todo. Entonces, tú, hermano, nosotros vemos nuestro sistema y tú ves las estrellas y dices, y todo construido, todo hecho, al millón. Y no pasa de moda nunca. No pasa de moda nunca. Entonces, eso es producto de lo casual. Es una probabilidad de que millones de años se haya construido todo eso. No, tú puedes dejar la ropa y las tijeras y todo ahí y pasarán millones y millones de años y esa ropa no se hace. El científico que murió, que iba en sillita de ruedas, Stephen Hawking, yo vi un reportaje de él y decía que la Tierra había tenido mucha suerte y negaba la existencia de Dios porque decía que el tiempo no existía.
Esos son los argumentos. Y bueno, yo lo vi 2 o 3 veces para creérmelo. Y digo, pero que Dios no existe porque el tiempo no existía. Y Dios está fuera del tiempo. Y digo, una cosa que es sencilla de entender. Y decía que la Tierra había tenido mucha suerte para estar todo tan perfecto como está. Y ese era el argumento de él. Y es verdad lo que te he dicho antes, que ya los científicos no creen en un Dios, Jehová o Cristo o Alá, pero sí creen en un diseñador inteligente. Ellos creen que alguien la ha creado, ya se llame Dios, se llame como sea, pero que alguien tiene que ver. Y ya los científicos, la teoría esa de Big Bang, de Darwin y eso, ya la tiran por tierra. No la creen, porque no se sostiene. Pero se sigue enseñando en los colegios, no la quitan. Pero la mayoría de los científicos ya no creen ni en la teoría del Big Bang, tampoco creen, y en la teoría de Darwin tampoco. Y sí creen que alguien ha tenido que crear el universo. Esa es la teoría del diseño. Dios ha creado la tierra y todo lo que vemos aquí, pero también ha creado lo que hay por allí. Pero lo ha creado para que lo vivamos allí, ¿no? Porque, ¿sabes? El otro día decían, no tenemos agua, pero han descubierto que hay agua, yo no sé dónde. Pero está con agua, ahora ¿cómo digo que era agua? Ha creado visible y invisible. Efectivamente. ¿Y ahora qué es invisible? ¿Ahora qué es? Sí. Así que fijaros, hermano, que otra cosa es que la gente, porque es muy interesante lo que está diciendo Antonio, esta opinión de Hawking. Este hombre es una de las eminencias que ha habido, súper inteligente, ¿no? Un hombre que se le ha prestado mucha atención. Profesando ser sabios se hicieron necios, efectivamente. Pero, espera, Pepe, entonces nosotros podemos decir todo este argumento. Al final, aunque tú puedas decir esto, siempre habrá personas que te digan, es cuestión de suerte, o es cuestión de ha pasado esta. Y no aceptarán, pero el argumento está ahí, el argumento está clarísimo, ¿no? Este mundo ha tenido un gran diseñador, llamémosle Dios un ser superior como queramos llamarlo, pero ha tenido un gran diseñador. Pensar en lo contrario es decir, eso, ha habido suerte o ha sido producto de algo que ha pasado es tener más fe que pensar que un relojero ha hecho el reloj. Stephen Hawking me apoyó en lo que ha dicho mi mujer, ¿no? De que la sabiduría del más eminente hombre es fato al lado de la inteligencia de Dios. Se contradice a sí mismo. Porque yo he excusado, es lo que tú has dicho del tiempo, por otro lado también te dice de que el Big Bang era imposible porque no había gravedad, existe gravedad, porque según la masa tiene una gravedad, o sea, se está contradiciendo a sí mismo. Tiene una inteligencia que todo el mundo se le da cuenta, pero no recapacita lo que está diciendo. Cualquiera puede rebatir a Stephen Hawking diciendo que no hay gravedad, vete a Neptuno, que se cree que la gravedad es 9 veces más grande. ¿Por qué? Porque la masa es 9 veces más grande que la Tierra. Porque la Luna va así, porque la gravedad es menor porque hay menos masa. Es que se contradice a sí mismo. Y es una eminencia. Pues fijaros, hermano, que hoy hemos visto, la semana pasada vimos un argumento que creyentes han esgrimido, han enseñado en mucho tiempo, en muchos años, a lo largo de la historia de la Iglesia, que es el argumento ontológico. Y hoy hemos visto, la semana pasada, hoy hemos visto el argumento ontológico, que vuelvo a repetir, que es el argumento de un ser superior. Todas las culturas piensan en un ser superior, absolutamente no. ¿De dónde viene eso a la persona? También hemos visto el argumento moral. Todas las culturas tienen un discernimiento entre el bien y el mal. Todas saben lo que es, a la medida en que hemos pecado. Hay culturas que son muy crueles, otras que son más laxas, que son más buenas, pero todo el mundo tiene un discernimiento
más o menos, entre el bien y el mal. ¿De dónde viene, de dónde viene esa idea de lo correcto y lo incorrecto, de lo malo y lo bueno? Pues es una idea que viene también porque estamos hechos a imagen y semejanza, y el pecado precisamente trajo ese componente también acerca de la maldad. Y también hemos visto el momento del diseño. Si te encuentras un reloj, no vas a pensar, esto se ha hecho porque ha venido por aquí uno, un viento ha traído una coronilla, otra cosa ha traído, no, o sea, ¿por qué está aquí el reloj? Porque alguien lo ha hecho, porque alguien lo ha diseñado. ¿Por qué está el mundo? Porque alguien lo ha diseñado. Porque alguien lo ha diseñado. Entonces, estas son cosas que nos ayudan en nuestra fe. Cuando hablamos con la gente, por lo menos podemos decir, oye, yo creo, primero yo lo creo por fe, yo creo que Dios ha hecho el mundo, la palabra de Dios me lo enseña, y lo creo, pero podemos argumentar, podemos decir, yo creo que la existencia de Dios por esto y por otro, que no significa que la gente lo vaya a entender, pero sí podemos compartirlo, decirlo, porque más de uno puede caer y puede decir, eso es verdad, y también para nosotros mismos, fortalecer nuestra fe, sabiendo que estos son argumentos que nos ayudan a nuestra fe, nos ayudan a entender más la existencia de Dios, y también nos dan unas herramientas para hablar con personas que son incrédulas y poder compartirles acerca de nuestra fe y por qué creemos en Dios. Amén. Amén.